¿Qué tal, amigos? El gusto de encontrarnos nuevamente aquí en Lodeva Café, en el Villa María Shopping. En este caso, para hablar en uno de los últimos encuentros que va teniendo este 2025 con Patricia Juncos, quien es la persona que encabeza el grupo, la Asociación Civil, lo digo bien, Hablemos de Autismo, con intervenciones a nivel local, con muchos años de trabajo, una formalización, pero todo esto que yo estoy diciendo es mejor que lo diga ella porque lo vas a ver decir mejor. Así que, Patricia, darte la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cuánto hace, o en realidad no cuánto hace, sino por qué decidiste salir a generar conciencia o a compartir? Imagino que uno cuando tiene planificada una vida, no, en ningún momento parece salir a hacer campañas de concientización o salir a pedir empatía, ¿no? No está planificado. No, para nada. De hecho, yo creo que ninguna persona, pocas están preparadas hasta que, siempre digo, hasta que no te toque, uno no sabe. Yo no tenía ni idea siquiera qué significaba la palabra autismo hasta que un médico me dio un diagnóstico de mi hijo. Y ahí arrancó la búsqueda, ¿no? En la búsqueda del saber, en la búsqueda de qué hago, del acompañar. Yo, antes de ese diagnóstico, te podría decir que tenía un estilo de vida, ¿sí? Trabajaba para una empresa, una multinacional, y después de eso es lo que la mayoría de los cuidadores, porque te voy a hablar de cuidadores porque no solamente hay mamás que se hacen cargo, sino también a veces ha tocado papás que se hacen cargo, ¿no? Entonces, de los cuidadores que cambian su rutina de vida para abocarse a ellos. Y bueno, y así fue. Empecé a hacer capacitaciones, me empecé a capacitar, a entender, a tratar de entender, a tratar de comprender, a saber cómo hago para entenderlo, Santi. Porque te están hablando de una conducta que uno no conocía, de acciones que no sabes cómo sobrellevarlo, si lo estás ayudando o no lo estás ayudando. Entonces ahí arrancó este abanico de preguntas y bueno, la mejor forma yo dije, creo, fue acompañarlo y empezar a capacitarme con esto y empezar a hablar con mamás, que eso fue el punto clave, ¿no? ¿Y cómo es el momento de recibir el diagnóstico? ¿Cómo te lo expresa el profesional? Mira, primero, la primera alerta nosotros lo hablamos con su pediatra, ¿sí? En ese momento, ellos nos derivan al neurólogo y bueno, ya el neurólogo dice hay un 90% de acuerdo a las actitudes que veía en Santi, de que Santiago sea una persona autista, pero vamos a hacerle la prueba a 2, que es una de las pruebas que te da. Son 5 o 4 días donde él lo evalúan, lo estudian y ven qué factores dan indicio a que tenga un diagnóstico, ¿no? De autismo. En base a eso, ahí ya, bueno, digamos, como decir, tiene un nombre esta Claro. Condición. ¿Sí? Bien, entonces fue más que una cuestión dramática, es saber ponerle nombre a lo que estaba sucediendo y cómo abordarlo. Sí, totalmente. Todas las mamás, una vez que recibimos ese diagnóstico, muchos dicen pasamos por un duelo, porque es ahí donde nosotros estamos en esto de no conocer, y siempre el no conocer da miedo, siempre, y más en un hijo, ¿no? Yo no digo periodo de duelo, yo cambié el nombre y siempre lo llamé un periodo de adaptabilidad, de yo adaptarme a Santi, no solo yo, sus 2 hermanos, su papá. Era algo en conjunto que teníamos que ver como familia de qué manera, poder ayudarlo y nosotros mismos poder saber y acompañarnos, ¿cierto? Así que, bueno, hicimos eso, arrancamos conociendo, empecé con capacitaciones y yo se las volcaba a mis padres, a sus tías, a mi familia, a sus hermanos, a su papá, ¿sí? A mi marido. Entonces ahí fue que lo ayudamos a Santi. Y la cuestión, me contabas recién que hubo modificaciones, pero intramuros en la casa también, la vida diaria cambió respecto a hábitos que se tenían. Todo, sí.
¿Cuánto es todo? Y porque vos te vas adaptando, ¿sí? A lo mejor uno está acostumbrado a, a manejarse en un ámbito con un ruido, con un sonido, con texturas, entonces son alarmas que vas viendo y vas diciendo, le está molestando esta tela, hay que ver y cambiarle la remera, le está molestando, el agua tiene una sensibilidad, el volumen está alto, bajemos el volumen, la comida, o sea, las comidas en ellos son, ¿me entendés? Tiene que ver todo con su sensibilidad precisamente, entonces es adaptarnos a Santi, por eso te digo, es un todo, o sea, es una forma de vida distinta, ¿sí? Por eso yo siempre, bueno, ya sabe que el autismo no es una enfermedad, sino una condición de vida que nosotros no conocíamos. Y, y bueno, precisamente, nada, es buscar, ver y tratar de conocer e ir conociéndolo a Santi. Uno no está preparado nunca para eso, ¿no? No, Imagino que, a ver, es una vida en pos de otra, sí, en determinados puntos, sí. e imagino que debe haber en el camino cansancio, enojos, llegar a un punto en donde pensás que solamente si no lo haces vos, no lo va a hacer nadie en determinadas cuestiones. Y debe ser difícil manejar eso. Es muy complejo. Uno lo primero de esto, cuando vos empezás a acompañar y a escuchar a otras mamás y a ver realidades de mamás que ya tienen hijos adolescentes y escuchar todo lo que atravesaron, porque hay muchas mamás acá que han militado la discapacidad desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo me considero nueva y siempre mi respeto hacia ellas, porque he aprendido muchísimo de estas mamás. Pero sinceramente sí, es un camino muy difícil. Yo siempre digo, las familias que tienen una persona con discapacidad nunca es fácil. Y yo te lo puedo asegurar que en todo sentido nunca es fácil. Pero es importante el mensaje, Patricia, de que una mamá, un papá que nos esté viendo, sepa que se va a sentir mal, que se va a enojar, que se va a frustrar, porque tal vez pueden pensar, lo digo desde afuera sin saberlo, no tendría por qué enojarme, así no actúa una madre. No, es que son realidades. Yo, a ver, Sentirse culpable por enojarse con No, la no, circunstancia. porque uno tiene que permitirse también. Yo, por ejemplo, porque cada uno toma su adaptabilidad o su duelo como puede, como va creyendo mejor, ¿no es cierto? En cada uno. Yo con Santi aprendí a darle una vuelta de rosca y empezar a enfocarme en las fortalezas de Santi, no en las debilidades o en sus Claro. desafíos. Y desde ahí también empecé a tener otro tipo de mirada, porque cuando vos, primero que pudiste darle un diagnóstico temprano, que eso es fundamental, mientras antes la persona tenga un diagnóstico, ya se le puede brindar más herramientas con anterioridad, sí, para que ellos mismos puedan desenvolverse, ¿no? Todo esto ayuda. Pero tiene que ver también con esta cuestión de decir, bueno, lo acompaño, ¿no es cierto? Estoy con Santiago, hago todo esto del duelo, pero me enfoco principalmente en sus fortalezas. A ver, bueno, sí, tiene todos estos desafíos, pero ¿qué le gusta a Santi? No deja de ser niño, Santi. El adolescente no deja de ser una persona adolescente, entonces me parece importantísimo esto de como mamá también enfocarnos en a ver cuáles son sus méritos, que deben ser un montón, o sea, todos somos distintos, yo siempre digo, todas las personas somos distintas, todos tenemos desafíos, ellos tienen otros desafíos. Y yo como te decía recién, lamentablemente la principal barrera que tienen ellos es la sociedad. ¿Sí? Y cuando hablo de sociedad es la falta de adaptabilidad en un montón de contextos. Yo siempre digo, perdóname, sí, hoy soy la voz de Santi, pero hay personas autistas,
jóvenes, adultos, padres que ya han formado familia, que viven en una sociedad que aún falta un montón, un montón. Y antes de ir a eso, estaba pensando, mientras vos me contabas todo, Sí. Porque en la casa, en la vida diaria, hay cosas que uno puede manejar. Sí. Pero de la medianera para acá y de la medianera para allá, uno no puede manejar Totalmente. nada. De repente tenés un vecino que un viernes a las 3 de la mañana está con la música alta. Totalmente. De repente tenés un vecino que te pone en marcha un vehículo bien temprano y te lo deja calentando media hora. Por decir algunos ejemplos, ¿no? Uno que usa tu vereda para jugar, uno que pasa por la calle gritando, uno que agarra un taladro a cualquier hora. La escuela. La La escuela. Ese misma. también es otra Claro. cuestión, o sea, la escuela. Pero justamente por el no saber, por el no conocer, por el decir, che, ¿qué le pasa? O acá mismo, uno por ahí, vos lo querés llevar a tu hijo al supermercado. Sí. Y viene acá. Y no nos olvidemos que las personas autistas, ellos sienten todos en el mismo nivel de sonido. Y llega un momento que los abruma. Claro. Y es más, he escuchado reacciones de gente que dice, ¿por qué no lo dejas en la casa? No, porque soy su cuidador y no lo puedo dejar en su casa. Sí. Y tampoco no debería, porque él también tiene derecho a salir a comprar con su mamá, ¿no es cierto? Sí. Entonces hay muchos lugares que hay horas silenciosas que se están adaptando, por ejemplo, acá yo sé que lo hacen, pero bueno, falta, como te digo, y por ahí cuando a lo mejor un niño, un adolescente entra en crisis, ahí tenés la gente, las mamás siempre experimentamos lamentablemente esta cuestión de la mirada de la gente, de qué le pasa, qué caprichoso, un montón de cuestiones, ¿entendés? Claro. Y son golpes muy duros. Y te puedo asegurar que la barrera de la sociedad es más duro incluso que el diagnóstico que te pueden dar de tu hijo, ¿no Pero, es cierto? por ejemplo, te pregunto, a nivel escolar, a nivel laboral, ¿en dónde ves los puntos de interés Y ahí? mira, para que tengas una idea, con todo lo que pasó este año con la ley de emergencia en discapacidad y demás, habíamos mamá que no sabíamos si el año que viene iban a recibir a nuestros hijos en la escuela. Y ya para una madre que digas, no sabemos si va a poder estudiar porque no, la obra social no le cubre, el acompañante terapéutico, es como que le están infringiendo el derecho de tu hijo. O sea, y vos decís, ¿qué persona? No es justo que una madre tenga que salir a la calle a pelear por un derecho de su hijo. Y hubo una agresión directa, incluso a nivel nacional, ¿no? Contra un Totalmente. representante que es conocido. Sí, de Ian Moche. Así que Sí. No, pero se sentían... este año se pasaron muchísimas cuestiones. Nosotros, como asociación, salimos a militar a la calle, hemos salido a las marchas, hemos organizado, estamos dentro de un conjunto de una asociación de la ley de emergencia y discapacidad a nivel nacional, también formamos parte. Pero este año han pasado muchísimos cachetazos, te podría decir. Lamentablemente por tener un gobierno con una falta de empatía tremenda, que llegó a llamar a nuestros hijos de idiotas, de estúpidos, y eso estuvo, y para revocar eso demoraron meses también para revocarlo. Entonces no era solamente la incertidumbre. Estamos hablando de autismo, pero teníamos casos, hay personas con discapacidad que era en el día a día, ¿no es cierto? Sí. Era si no tenés las terapias, hasta personas se podían llegar a morir. O sea, entonces a ese nivel tuvo que lidiar este año. En el área de discapacidad fue muy duro, realmente. Sí, Bien. fue muy duro. Y en la cuestión laboral, Sí. ¿también se complica de cierta manera? Sí. Hablamos de autismo principalmente, Sí, ¿no? sí, Las otras cuestiones, pero en el caso del autismo. Bueno, en el caso de lo que es autismo también, este año nos juntamos con AERCA también y dijimos de hacer para el año que viene un proyecto para la inclusión laboral, ¿no? Pero bueno, había una realidad, hay empresarios que tampoco no están preparados para recibir, porque dentro de la condición autista hay un montón de cuestiones que ellos tienen que conocer, que tienen que saber para poder recibirlos y para poder acompañarlos.
Hay muchas realidades de mamás que terminan un secundario y los hijos se quedan en la casa y dice, y no sabemos qué hacer porque a lo mejor salimos a buscar un trabajo y no hay esa posibilidad, ¿no? Entonces, sí es la idea de tratar de capacitar a los empresarios, de capacitar a los comerciantes, de que se pudiera hacer una propuesta, ¿no es cierto?, para decir, bueno, si vamos a tomar a gente, porque más allá de esto, si realmente conocieran el autismo, te vuelvo a decir, hay que enfocarse en las virtudes que tienen, ¿no? Y no en las debilidades o los desafíos, no debilidad, de los desafíos. Pero es que también existe una capacidad, ¿no? Totalmente. No es que estén haciendo un favor a la sociedad. No, totalmente. Ellos, o sea, las personas autistas realmente todo es amplio, son 3 niveles de autismo, ¿no es cierto? No voy a hablar en general, pero las personas autistas son personas estructuradas, son personas metódicas, son personas que cuando se centran en algo, ellos hasta que no terminan eso no van a dejar de hacerlo y de finalizar, y te puedo asegurar que son las personas que más te van a cumplir. No comprenden las mentiras, ellos no comprenden ni las mentiras, no comprenden los chistes, por eso son personas que tampoco no vas a encontrar en sí personas que se estén burlando de otros, porque ellos no lo asocian, no los asocian, no les interesan esas cuestiones, ¿no? Te vuelvo a repetir, tienen sus cuestiones, no es que estoy diciendo son angelitos, no tienen sus cuestiones de enojo, de rebeldía, como tenemos todo, pero si la gente pudiera darle oportunidades laborales, te puedo asegurar a una persona autista y enseñarle esto de lo que es en sí el trabajo, te puedo asegurar que serían uno de los que más cumplirían como empleados, en todo sentido. Ni siquiera le va a faltar, a ese nivel te puedo asegurar. Sí. El punto es saber generar, más allá del Estado, también desde el privado, sí. los espacios y los puntos. Sí. Y también entender que hay personas que pueden ser funcionales a una cuestión laboral, personas que no, y que va más allá de la condición en sí, ¿no? Sí. Es poder comprender eso. Pero es buscar, porque a lo mejor también tiene que ver qué tipo de trabajo le guste, qué tipo de trabajo le guste hacer, qué tipo de acción, como a todos, como a nosotros mismos. O sea, nosotros por ahí buscamos un trabajo porque realmente lo necesitamos, pero hay veces que conseguimos el trabajo que justamente nos gustó y lo haces con más ganas todavía, ¿no es cierto? Podemos llegar a la mayoría de edad sin saber que tenemos. Sí, antes no había tantos estudios como los hay hoy. Hoy 1 de cada 36 personas es el último parámetro que se hizo a nivel mundial, son personas autistas. Entonces, si vos vas a esa realidad, me parece que ahí la sociedad tiene que prender una alerta y decir, a ver, cada vez se achica más la brecha, ¿sí? Y cuando hablamos de autismo, nosotros somos autismo y neurodivergencia. También hablamos de TDAH, trastorno de déficit de atención, hiperactividad y demás. Nosotros también acompañamos a eso porque somos autismo y neurodivergencia. Y también son más cada vez los casos, ¿no? Pero esto tiene que ver que las pruebas que hoy en día se hacen se puede detectar más temprano. Bien. Pero es importantísimo, por eso digo a las madres que vean a lo mejor alguna alerta o algo, que no duden en consultarlo con los médicos, que no duden en decirle y en comentar estas cuestiones, porque mientras antes se puede detectar, para su hijo es algo inmenso realmente, porque arrancaría antes con las terapias y ya lo ayuda un montón también a él, ¿no es cierto? ¿Con un médico siempre? Sí, siempre tiene que ser con un médico. O sea, a ver, obviamente las mamás nos vienen, nos consultan, pero nosotros siempre vamos a derivarlo a la consulta pediátrica, sí, y seguramente el pediatra lo va a derivar a un neurólogo, seguramente. Yo agarro el teléfono porque seguramente hay una mamá que pasando los reels dice, mi hijo es este. Y ya automáticamente googlea y busca maneras y formas. Y de repente se encuentra con personas sin una matrícula profesional diciendo tenés que hacer esto.
Y mira, tenés que es que hacer... sí o sí necesitas, pero te cuento algo que nos pasó el otro día que estuvimos haciendo la campaña de Más Luces, Menos Ruido. Se acerca una mamá, le hicimos hacer la vivencia, ¿sí? Lo que estamos haciendo, el experimento vivencial. Terminó de escucharlo, se largó a llorar y me dice, él es mi hijo, 2 añitos tenía el nene, dice, y aletea, dice, cuando escucha un sonido le hace mal porque enseguida se lleva las manitos, dice. Y yo estoy en esto de consultarle a la pediatra, le digo, hablarle a la pediatra y después al neurólogo. Obviamente que nosotras, mamás, que ya estábamos Claro. ahí, después que se fue, obviamente que dijimos, sí, es autista seguramente por Claro. todas las conductas que veíamos, ¿no? Pero sí o sí es consultarle, es hablar con el pediatra y que el neurólogo te dé el diagnóstico, ¿sí? En base a todas esas experiencias, en base a todo esto, Sí, te fuiste reuniendo con otras madres, se sí, formó Hablemos de Autismo, esa sí, asociación civil hoy. sí. eh, no terminó casi el 2025, porque en este país una semana parece que fue un año, pero ¿qué tenés pensado para el 2026? Mira, ha sido un trabajo realmente hermoso el que hemos hecho con las mamás. Yo vuelvo a repetir, hay mamás, no las quiero mencionar a todas, pero eh, he aprendido muchísimo de ellas. Como te decía antes, tienen hijos más grandes y uno no deja de aprender, ¿no? Hemos hecho muchas cosas. Nos enfocamos este año no solamente en los niños autistas o adolescentes, sino en el cuidador. Y ahí nos encontramos con muchos casos de muchas mamás que realmente la están pasando muy mal por no solamente el contexto social económico que está pasando, sino que como son cuidadores tienen que ver de qué manera trabajar y la mayoría opta por microemprendimientos o emprender. Entonces decidimos hacer un espacio de mamás emprendedoras, fuimos a hablar al municipio para que nos dé la oportunidad de que puedan exponer sus cosas. Eh, la verdad que nos han acompañado muchísimo este año el municipio. Y bueno, y ahí ellas van y exponen los productos que tienen. Y también esto de la escucha activa, porque hicimos también una capacitación de pictogramas de una disertante de Buenos Aires, una profesional, y lo hicimos gratis. O sea, tratamos de difundirlo para que sea gratis. Nos anotamos en un proyecto de Construyendo Puentes de Villa María Piensa y Propone. No llegamos al objetivo, pero nos reunimos en la Secretaría de Gobierno para que de todas maneras nos den la oportunidad de hacerlo y nos apoyen. Y nos dijeron que sí, así que el año que viene vamos a arrancar, que esto es ir a los barrios más alejados, a los barrios que por ahí las mamás tienen menos acceso de poder ir a algún lugar y nosotros brindarle esto de que nos conozcan, de qué necesitan, ¿no? Ir a nosotros a los barrios y también a las escuelas, porque ahí en las escuelas hay otro desafío enorme, que hablemos de falta de inclusión, hablemos de bullying, hablemos de un montón de cuestiones que pasan y que también hay que trabajar. Entonces, para el año que viene sí hay muchas metas también. Claro. Y bueno, ahora estamos cerrando el año con la campaña de Más Luces, Menos Ruido, que es una experiencia maravillosa, nos está yendo hermoso y vamos a estar, bueno, ahora el 14 en la Costanera también haciéndolo y culminamos en el Parque Pereira y Domínguez, en la Plaza Inclusiva. Más luces, menos ruido tiene que ver con los festejos de fin de año. Más luz y menos ruido tiene que ver cómo perciben las personas con hipersensibilidad auditiva. ¿De qué forma perciben? No es lo mismo como nosotros percibimos un estruendo a como lo perciben ellos. No le afecta únicamente a las personas autistas con hipersensibilidad auditiva, sino también a veteranos de guerra. Estamos hablando de personas con parálisis cerebral, estamos hablando de los animales también, ancianos, bebés. Entonces es amplio el contexto. Y decidimos hacer una campaña distinta que creo que acá ha causado muchísimo impacto porque justamente invitamos a que la sociedad experimente lo que ellos perciben, ¿sí? Les hacemos escuchar un fragmento de 1 minuto
de cómo se escuchan los estruendos, cómo lo escuchamos nosotros y cómo lo escuchan ellos, para que vean la diferencia. Y también los caños de escape no reglamentados, que no es un tema menor, ¿no es cierto? Los caños de escape también es. Eso es un tema porque es en la madrugada, a toda hora, y si ellos realmente supieran el daño que le hacen, porque no es que te duele, te hace daño, los dañan, ¿no? Claro. Los dañan. Incluso a personas que a veces no tienen la misma condición, ya les genera un daño. Así que uno... Imagínate si... Creo que es una experiencia que uno tiene que atravesar, porque imagino que después de escuchar así, uno empieza a oír distinto, ¿no? Sí. O empieza a escuchar en vez de oír, no sé si me estoy explicando. Tal vez vos oís mientras estás sentada acá, escuchás de otra manera, experimentás el lugar de otra manera y lo habitás de otra manera. Totalmente. Y eso es para escuelas, para clubes, para cualquier lugar. Porque se usa mucho la palabra empatía, pero a veces no se acciona de una manera completa, ¿no? Y ese es el punto. Creo que está de moda incluso hablar de ser empático. Como cada momento social tiene una palabra de moda, la resiliencia en su momento, que todos usaban eso, la empatía hoy se usa mucho, pero entrenarlo es ese. Patricia, te quiero agradecer la visita, te quiero agradecer el tiempo. La verdad es que sirve para que muchas familias, incluso hay sectores a nivel socioeconómico, sociocultural, que no conocen este panorama, que no lo comprenden, que piensan que su hijo, su hija, tiene una cuestión conductual que tiene que ver con porque es el más chico de la familia, o porque es el más grande, o porque es el más malcriado. Creo que esto puede abrir la puerta a que comprendan que en realidad la respuesta puede ser otra, ¿no? Totalmente. El hecho de conocerlo, porque uno... Tomarse el tiempo. Yo siempre digo, hay que tomarse el tiempo, ¿no? Yo por ahí he trabajado con las mamás de los compañeritos de mi hijo, desde los 2 años que van con el mismo compañerito, y me tomé el tiempo y ellas aceptaron ese tiempo de decir, bueno, ayúdanos, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando nuestro hijo viene y nos pregunta, ¿por qué Santi actúa de esta forma? ¿Qué le decimos? ¿Qué podemos hacer? Y para una mamá no hay mejor planteo que alguien venga y te consulte, porque eso te lo puedo garantizar. No hay una sola mamá que no se ponga feliz cuando te preguntan, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué hago? ¿Qué necesitas? ¿Qué hago? ¿Bajo el volumen? ¿Lo llevas a un cumpleaños y te dicen, ¿querés que baje el volumen? ¿Querés que...? Eso ya para nosotros es inmenso, porque ahí estás hablando de empatía y ahí estás hablando de inclusión realmente. O sea, con hechos, ¿me entiendes? No con una palabra solamente. Pero el hecho es también que todos sepan que existe esto. Porque uno piensa que porque uno lo conoce todo el mundo. Sí, totalmente. Y creo que, a ver, me pasó en la pandemia. Yo pensaba que porque yo tenía teléfono, todo el mundo tenía teléfono. Y me encontraba con chicos que no podían estudiar porque no tenían teléfono. Pues, ¿cómo puede ser? Si todos tenemos uno. Claro. Y tal vez en esta condición uno piensa que como hay tanto material, no hay nadie que no pueda saberlo. Y en realidad, en esta tarea de llegar a los barrios, esta tarea va a ser maravillosa, porque la idea es justamente eso. Es más, sabemos que en el contexto social hay mamás que a lo mejor vos querés hacer una capacitación y la haces en el centro, y hay mamás que no tienen, da gracia para darle de comer a su hijo, no se van a ir a tomar un colectivo y llegarse hasta la plaza. Entonces es fundamental que nosotros vayamos a los barrios, que hablemos con esas mamás, que vean que tienen oportunidades más allá de que el hospital tiene un equipo de rehabilitación que hoy en día está colapsado lamentablemente también, y eso también hay que hacerlo porque por todo esto que ha sucedido y las bajas de las mutuales y demás, pero que darle herramientas para decir, no, podemos darte una mano, podemos buscar esta vía, podemos buscar un monotributo social. Tenemos también dentro del equipo, no somos únicamente mamás, tenemos también profesionales, tenemos psicopedagogas, tenemos abogada especializada en el área de discapacidad, también está dentro de nuestra asociación. O sea, somos un equipo que, digamos, no es únicamente que nos juntamos madres y personas autistas, también hay adultos autistas dentro del grupo. Así que, bueno, esperemos lo mejor para el año que viene y terminar esto de la campaña, que después te lo vamos a compartir el resultado, cómo se dio, para que lo puedan compartir ustedes también en general. Pero bueno, hasta ahora está siendo una campaña maravillosa. Patricia, muchas gracias. No, gracias a vos, muchísimas gracias.
Patricia Junco con nosotros de Hablemos de Autismo, en un programa que podés volver a ver si recién llegás a casa a través de las redes sociales de Canal 20. Nosotros nos encontramos la próxima semana.